Hola, mi gente VIP. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chisme VIP, el canal donde traemos las noticias más impactantes, los secretos más oscuros y los escándalos que nadie se atreve a contar. Hoy les traemos algo exclusivo, algo que podría cambiarlo todo para Marc Anthony y su relación con Nadia Ferreira. No te lo puedes perder. ¿Te imaginas cuál es el secreto tan grande que Nadia acaba de confesarle a Marc sobre su hijo? Nadia estaba sentada en la sala de su hogar, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Sentía el peso de un secreto que había mantenido oculto durante meses. Su corazón latía desbocado, y aunque el aire acondicionado estaba encendido, tenía la sensación de estar siendo envuelta por una ola de calor que la cubría de pies a cabeza. Observaba las paredes, los cuadros cuidadosamente elegidos que decoraban el lugar, y que habían sido testigos mudos de sus momentos de alegría y de los más difíciles. El mar estaba por llegar y en su mente se repetía una y otra vez la conversación que pronto tendría con él. Nunca imaginó encontrarse en una situación como esa. Desde el primer momento en que conoció a Marc, él la hizo sentir especial, como si fuera la única mujer en el mundo para él. Sus caricias, su apoyo y su amor la envolvieron en una burbuja de felicidad que parecía perfecta. Pero bajo esa fachada de amor, ella sabía que algo no estaba bien. Desde hacía meses, una sombra de duda y culpa se cernía sobre ella, oscureciendo incluso los momentos más felices que compartían. Esa sombra comenzó a intensificarse cuando descubrió que estaba embarazada. Al principio, la noticia fue motivo de alegría para ambos. Marc, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza, prometiéndole que sería el mejor padre que su hijo podría tener. Y ella, con el corazón dividido, lo abrazó de vuelta, deseando con todas sus fuerzas que todo fuera diferente, porque en el fondo sabía que había una posibilidad de que Marc no fuera el padre. Esa posibilidad la atormentó desde el principio. Recordaba una noche mucho antes de que comenzara su relación con Marc, en la que había sido arrastrada por un torbellino de pasión fugaz. Un error que creyó haber dejado atrás, algo que decidió olvidar convencida de que no tendría consecuencias. Pero la vida, caprichosa como es, hizo que aquel error del pasado regresara para atormentarla de la manera más cruel. Cuando Marc finalmente llegó a casa, Nadia se levantó de inmediato. Lo observó mientras se quitaba la chaqueta y la dejaba sobre el sofá, sin notar aún la tensión en su rostro. Él se acercó sonriente y le dio un beso en la frente, un gesto que antes la habría hecho sentir en paz, pero esta vez la culpa era tan aplastante que apenas pudo sostener su mirada. ¿Estás bien, amor?, preguntó él, notando finalmente su inquietud. Ella asintió con la cabeza, aunque en su interior sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Se sentía como una cobarde, pero temía las consecuencias de lo que estaba a punto de revelar. Inspiró profundamente intentando hallar la fuerza para continuar. Marc, necesito hablar contigo. Es algo importante, dijo finalmente. Él la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Marc se sentó frente a ella, observándola con esos ojos que tantas veces la habían reconfortado, esos mismos ojos que ahora parecían examinar cada detalle de su rostro, intentando comprender la seriedad de la situación. Dime, Nadia, ¿qué pasa?, preguntó, su tono suave, pero su mirada reflejaba la creciente inquietud. Ella bajó la mirada y permaneció en silencio por un momento, mientras sus manos comenzaban a temblar. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente para explicar lo que sentía. Finalmente decidió ir directo al grano, sin rodeos. Hay algo que necesitas saber, murmuró, su voz apenas un susurro. No sé cómo decir esto, pero es posible que no seas el padre de nuestro hijo. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Ella levantó la mirada y se encontró con la expresión de Marc, quien la observaba como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Parecía que cada palabra que ella había pronunciado había sido una daga clavándose en su pecho. ¿Cómo que no soy el padre?, preguntó finalmente, su voz temblando de incredulidad y dolor. Nadia sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Lo había herido profundamente y eso era lo último que quería hacer, pero ya no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de decir la verdad y debía enfrentar las consecuencias, sin importar lo dolorosas que fueran. Fue antes de que tú y yo estuviéramos juntos, explicó, intentando desesperadamente que él entendiera. Fue un error, algo que jamás pensé que tendría consecuencias, pero cuando descubrí que estaba embarazada, empecé a temer que quizás tú no eras el padre.
Mark cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de procesar sus palabras. Cuando los abrió, había algo en su mirada que Nadia no había visto antes, una mezcla de dolor, decepción y una rabia contenida que lo hacía estremecerse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que al hablar más fuerte pudiera quebrarse. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decírmelo? Nadia sintió como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Quiso abrazarlo, consolarlo de alguna manera, pero sabía que en ese momento él no deseaba ni su consuelo ni su cercanía. Sabía que había traicionado su confianza, y eso era algo que él no podría olvidar fácilmente. Tenía miedo de perderte, de arruinar todo lo que tenemos, confesó con la voz quebrada. Quería creer que todo estaba bien, que tú eras el padre y que no había nada de qué preocuparnos, pero cada día que pasaba, la duda crecía y ya no podía soportar vivir con esta mentira. Mark se alejó de ella, intentando controlar la tormenta de emociones que lo abrumaban. Nadia lo observó, sintiendo como cada uno de sus movimientos confirmaba la distancia que ahora existía entre ellos. Lo había perdido, y eso era lo que más la aterrorizaba. Finalmente él se giró hacia ella, su expresión seria y decidida. Nadia, necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, su voz casi inaudible. No sé qué significa esto para nosotros, pero necesito tiempo para pensar. Ella asintió, sintiendo como las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Había perdido al amor de su vida, y todo por un error del pasado que jamás podría deshacer. Sabía que Mark la amaba, pero también sabía que su confianza había sido destruida y que reconstruirla no sería fácil, si es que alguna vez lo lograba. Mark se alejó, dejándola sola en aquella sala que ahora se sentía fría y vacía. Ella se hundió en el sofá, abrazándose a sí misma, mientras el dolor la invadía. Sabía que había tomado la decisión correcta al decir la verdad, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. La culpa y el arrepentimiento eran un peso que ahora tendría que cargar, sin saber si algún día podría encontrar la redención. Así, sola en su hogar, Nadia comprendió que el amor verdadero no solo se trata de pasión y alegría, sino también de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Aunque no sabía qué le deparaba el futuro, estaba decidida a afrontar las consecuencias de sus actos, con la esperanza de que algún día Mark pudiera perdonarla. Cada segundo se estiraba como una eternidad en el silencio denso que siguió a su confesión. Nadia apenas podía soportar la mirada de Mark. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían sombríos, llenos de un dolor que la atravesaba como puñales. En su expresión podía ver la batalla interna que libraba entre la rabia y la tristeza, entre la decepción y el amor que sabía que aún sentía por ella. Ese amor, sin embargo, parecía tambalear, colgando de un hilo delgado y frágil. Nadia sentía sus manos húmedas y temblorosas. Las apretó con fuerza, como si ese simple gesto pudiera contener la angustia que desbordaba en su pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atoraban en su garganta. Sentía que cualquier intento de explicarse solo empeoraría la situación, como si nada de lo que dijera pudiera borrar la grieta que se había abierto entre ellos. Mark, aún de pie, recorrió la sala con la mirada, como si buscara algo tangible que lo ayudara a sostenerse. Finalmente dejó caer los hombros y exhaló profundamente. El sonido de su respiración quebrada llenó el vacío. Nadia podía ver la tensión acumulada en sus puños apretados, en la rigidez de su postura, y eso solo la hacía sentirse más diminuta, más insignificante. ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí? Preguntó él, finalmente, su voz cargada de una tristeza tan profunda que Nadia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Tienes idea de lo que representa esto? Tú eras la persona en quien más confiaba. Eras mi mundo. La palabra eras le dolió más de lo que podía soportar. Era como si él acabara de colocar una distancia infinita entre ambos, un abismo imposible de cruzar. Sentía que había destruido algo hermoso e irreemplazable, algo que jamás podría devolver a su estado original. La culpa la carcomía, dejándola sin fuerzas para replicar. Mark, por favor, yo no quería que las cosas fueran así, intentó decir, su voz apenas audible. Él hizo un gesto de cansancio, llevándose una mano a la frente mientras cerraba los ojos. Era evidente que estaba haciendo todo lo posible por controlar sus emociones. No quería mirarla, como si la mera visión de ella fuera demasiado dolorosa de soportar. En ese momento, Nadia sintió como la culpa se retorcía en su interior,
haciéndola odiarse a sí misma más de lo que jamás habría imaginado. Después de unos segundos, él volvió a mirarla. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de la calidez que tanto amaba. Era una mirada fría, casi desconocida, y eso la aterrorizó. ¿Te das cuenta de que este hijo era lo que más anhelaba? Le preguntó con una voz tan baja que apenas podía escucharlo. De que este hijo era el sueño que nunca pensé que podría cumplir. Y ahora me dices que quizás no sea mío. Sus palabras le taladraron el alma. Nadia sabía que Mark siempre había querido ser padre. Para él, tener un hijo no solo representaba formar una familia, sino también encontrar una razón más profunda para vivir, una herencia de amor que le daba sentido a su existencia. Ver cómo ese sueño se desmoronaba delante de él por culpa de su secreto, era más doloroso de lo que podía soportar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero sabía que nada, ni siquiera su arrepentimiento, podría sanar la herida que acababa de abrir. Quería hablar, explicarle más, pero no sabía por dónde empezar. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta, y cada intento de hablar era un recordatorio cruel de su propia incapacidad para enmendar el daño que había causado. Cada segundo de silencio se convertía en un peso insoportable que ambos sentían sobre sus hombros, un vacío cargado de resentimiento y dolor, un abismo oscuro que los separaba aún más. Finalmente Mark volvió a hablar, su voz quebrada por la frustración. ¿Qué esperabas que hiciera, Nadia? Que me quedara aquí, ignorando la posibilidad de que este hijo no sea mío. Que siga viviendo esta mentira como si nada hubiera pasado. Sus palabras eran un torrente de emociones reprimidas, un torrente que Nadia sabía que no podría detener. Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio mientras intentaba contener las lágrimas. Sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos. Cada palabra que él pronunciaba era un recordatorio de todo lo que había perdido por su propio error. No, Mark, yo no esperaba eso, susurró finalmente su voz ahogada por el dolor. No esperaba que nada de esto sucediera. No quería lastimarte, no quería hacerte daño. Solo tenía miedo de perderte y me equivoqué al guardar silencio. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras la verdad, porque te amo, Mark, y no podía seguir viviendo con esta mentira. Él la miró y por un instante Nadia creyó ver un atisbo de la antigua ternura en sus ojos. Pero fue solo una ilusión, un destello fugaz que se desvaneció tan rápido como apareció. Mark volvió a apartar la mirada, dejando claro que por sinceras que fueran sus palabras, no serían suficientes para reparar el daño hecho. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio cargado de resignación. Nadia sabía que había dicho todo lo que podía decir, que cualquier intento de explicar su error solo profundizaría la herida. Había traicionado la confianza de la única persona que realmente le importaba, y no había palabras ni gestos que pudieran revertir ese hecho. Sabía que el perdón no era algo que pudiera exigirse. Era algo que, si llegaba, sería por decisión de él y no por sus súplicas. Mientras Mark permanecía inmóvil frente a ella, mirando al suelo con una expresión perdida, Nadia no pudo evitar recordar los momentos felices que habían compartido, las risas, las promesas y las noches en las que soñaron juntos con un futuro que ahora parecía inalcanzable. Se dio cuenta de que al revelarle su secreto, también había destruido esos sueños, convirtiéndolos en recuerdos dolorosos que ambos evitarían, por miedo a enfrentarse al vacío que habían dejado. Finalmente Mark habló una vez más con una voz fría y distante. ¿Lo sabes con certeza, Nadia? ¿Sabes con certeza que este hijo no es mío? La pregunta la golpeó como una bofetada. La duda la había carcomido durante meses, y aunque había evitado enfrentarla de manera definitiva, en el fondo siempre había tenido el presentimiento de que la respuesta que temía era la más probable. Aún así, el hecho de que lo preguntara con esa dureza, con esa falta de esperanza, le dolió profundamente. No lo sé con certeza, admitió, su voz apenas un murmullo. Pero la posibilidad está ahí, y no podía seguir fingiendo que no existía. Necesitaba saberlo. Él asintió lentamente, su expresión inmutable, como si las emociones lo hubieran abandonado por completo. Parecía agotado, vencido, como si la revelación lo hubiera dejado sin fuerzas para continuar. Nadia sintió un nudo en el estómago, consciente de que había destruido una parte de él, una parte que probablemente nunca podría reconstruirse. Finalmente Mark dio un paso hacia la puerta, dejando claro que la conversación había llegado a su fin.
La distancia entre ellos era insuperable, y ella sabía que ya nada volvería a ser igual. Mientras lo veía salir de la habitación, Nadia comprendió que había perdido al hombre que amaba y que el precio de su verdad era más alto de lo que jamás habría imaginado. Se quedó sola en la sala, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no existía. Todo lo que alguna vez soñó con él se había convertido en cenizas, y ahora solo le quedaba el vacío, un vacío que sería su única compañía en los días venideros. La puerta se cerró tras Mark, dejando un eco sordo que resonó en el silencio absoluto. Nadia se quedó inmóvil, paralizada, como si el sonido mismo la hubiera sellado en ese instante de dolor eterno. El reloj de pared parecía marcar el tiempo más lentamente. Cada tic y tac era como una gota que cae en una habitación vacía. Sigue viendo el vídeo porque te voy a contar lo que Mark hizo después de esa confesión. Te aseguro que su reacción fue más intensa de lo que imaginas, y si creías que todo acabaría ahí, te equivocas. El espacio que antes había sido el refugio de su amor ahora era una prisión, un testigo mudo de las palabras que jamás debieron ser pronunciadas. Nadia se levantó del sofá con lentitud, sintiendo el peso de cada paso mientras se acercaba a la ventana. El paisaje nocturno de la ciudad se extendía ante ella, con luces parpadeantes que ofrecían una serenidad engañosa. Pensó en todas las veces que habían contemplado esa vista juntos, abrazados, compartiendo sueños y promesas bajo las estrellas. Ahora esa misma vista parecía ajena, distante, como si los recuerdos de esos momentos felices pertenecieran a otra vida, a otra persona. Cada rincón de la sala parecía hablarle, recordándole lo que acababa de perder. La fotografía en la mesa lateral, en la que ambos sonreían despreocupados durante una visita a la playa, ahora le parecía una burla cruel. Recordó aquel día como si fuera ayer, la risa de Mark mientras le echaba agua en broma, su sonrisa radiante al mirarla. Era un recuerdo hermoso, un momento perfecto de complicidad y amor, que ahora solo intensificaba su dolor. Aquella imagen que antes le ofrecía esperanza, ahora se convirtió en un recordatorio de lo que ella misma había destruido. Sintió una punzada en el pecho y se llevó la mano al corazón, como si el simple gesto pudiera calmar el dolor que la invadía, pero el sufrimiento no se disipaba. Al contrario, se expandía, llenándola por completo. Era una tristeza densa, desesperanzada, que le dificultaba respirar con normalidad. Era como si con cada inhalación, algo se desgarrara en su interior, como si el peso de sus propias decisiones la aplastara, dejándola sin fuerzas para levantarse. Sus pensamientos la llevaron de vuelta al momento en que había descubierto su embarazo. Fue una mezcla de emociones, sorpresa, miedo y una felicidad inesperada que la hizo llorar en silencio. Recordaba acariciar su vientre susurrándole al ser que crecía dentro de ella promesas de amor eterno, promesas de protección. Pero esa felicidad había durado poco, apenas lo necesario para que la duda comenzara a colarse en su corazón, como un veneno lento e inevitable. Sabía que existían posibilidades de que Mark no fuera el padre, y ese pensamiento comenzó a corroerla desde el primer instante, como una sombra que nunca la abandonaba. Las noches de insomnio volvieron a su mente. Recordaba cómo en silencio, se quedaba despierta mientras Mark dormía a su lado, observando su rostro sereno, la suavidad de su respiración. A veces en esos momentos de quietud, acariciaba su rostro con delicadeza, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle, cada línea, cada expresión. Sabía que lo amaba profundamente y que él era el hombre con el que quería compartir su vida, pero la duda siempre estaba allí, acechante como un fantasma que no podía exorcizar. Intentó convencerse de que el secreto podría mantenerse oculto, que tal vez nunca tendría que confesarlo, pero a medida que pasaban los días, la culpa se volvía insoportable. Cada vez que Mark hablaba del futuro, de los planes que tenía para el niño, sentía como un nudo se apretaba en su garganta. Cada palabra de amor, cada gesto de ternura, la hundía más en su propio abismo de desesperación, porque sabía que le estaba mintiendo, que le estaba robando la verdad a la persona que más amaba. Y ahora, después de finalmente confesarlo, el alivio que esperaba sentir no había llegado. En su lugar, solo había una desolación infinita, una soledad que la envolvía como un manto helado. Mark se había llevado consigo no solo su amor, sino también cualquier esperanza de redención. El vacío en su pecho era tan profundo que sentía que nada podría llenarlo. Era un pozo sin fondo, un agujero negro que absorbía todos sus sentimientos, dejándola solo con el dolor de saber que había destruido la relación más importante de su vida. Se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas mientras el llanto finalmente escapaba de sus labios.
Era un llanto descontrolado, desgarrador, un lamento que contenía toda la tristeza acumulada, todo el arrepentimiento que había reprimido durante tanto tiempo. Sus lágrimas caían sin cesar, mojando sus manos temblorosas, susurrando palabras de perdón que sabía que probablemente nunca serían escuchadas. En medio de su dolor, una imagen se formó en su mente, el niño que crecía dentro de ella. A pesar de todo, sabía que él era inocente, que no tenía la culpa de las decisiones erradas de su madre. Sentía una mezcla de amor y culpa cada vez que pensaba en él, un sentimiento confuso que la hacía debatirse entre el deseo de protegerlo y el miedo de enfrentarse a la verdad. Sabía que sin importar lo que sucediera con Mark, debía ser fuerte por ese pequeño ser. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante, aunque en ese momento todo pareciera imposible. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna esperanza en medio de la oscuridad. Pero la casa, antes tan llena de vida, ahora parecía fría y ajena, como si también la hubiera abandonado. Sentía que cada objeto, cada rincón, la juzgaba, como si todo lo que la rodeaba supiera que ella había sido la causa de su propia desgracia. Se sentía atrapada en una prisión de sus propios errores, sin poder escapar del dolor que ella misma había provocado. A medida que el tiempo pasaba, Nadia comprendió que debía enfrentarse a su propia culpa, que no podía seguir huyendo de sus errores. Sabía que el camino por delante sería difícil, que la herida que había causado en Mark no sanaría fácilmente. Pero también sabía que en algún rincón de su ser, debía encontrar la fuerza para afrontar su realidad y buscar una forma de reconstruir su vida, aunque todo pareciera desmoronarse a su alrededor. Y así, con el corazón destrozado y el alma rota, Nadia permaneció en silencio, rodeada de los fragmentos de un amor que ella misma había destruido, enfrentándose a la oscuridad de su propio dolor. Y hasta aquí la historia por hoy, mi gente VIP, pero esto no ha terminado. Recuerda darle like si te sorprendió este chisme, suscribirte para más y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos muy pronto con más detalles exclusivos. Hasta la próxima.